Saludos, buenas tardes, bienvenidos. En una semana que comienza con las movilizaciones organizadas por parte del sector del transporte, dispuestos a ir a la huelga ante el inasumible coste de los carburantes, el Ayuntamiento de Oviedo también quiere ser transparente y ha iniciado los pasos para en breve dar a conocer los sueldos y pertenencias de los concejales y el alcalde, siguiendo los pasos de Gijón. Eso sí, quieren que esta sea una fiebre contagiosa y que esa epidemia de transparentitis se extienda también a otro edificio cercano al ayuntamiento, el del Principado. Vamos a hablar de esto y del lamentable caso de la anciana abandonada supuestamente por su hija a las puertas de un asilo. Será tras los titulares de hoy. Los usuarios de los centros de salud desconcertados porque supuestamente a partir de hoy comenzaban las consultas por la tarde. Sin embargo, únicamente funciona el servicio de urgencias y tampoco los médicos de primaria que trabajaban por las mañanas han prolongado su horario. Según la Consejería de Salud, se están organizando las plantillas y será en septiembre cuando realmente se aplique esta reforma en Oviedo, Gijón y Avilés. El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo aprueba presentar los bienes patrimoniales de los ediles y del alcalde en julio. El concejal de Economía del Consistorio pide que esta medida se extienda a otras personas que ostentan cargos públicos en el Principado y que no han tenido la legitimidad de las urnas. El abandono de una anciana a la puerta de una residencia conmociona a los vecinos de Pola de Siero. Al parecer fue su propia hija quien dejó a su suerte a esta mujer de 71 años. La directora de la residencia ha declarado que la mujer está bien, aunque se pasó los primeros días llorando, y es que reconoce que le costará reponerse. El 90% de los españoles se declaran católicos, pero muchos ya no están de acuerdo con la fe en la que fueron bautizados. Por eso, el Centro Social Sexta Feria de Gijón ha entregado 62 formularios de personas que quieren darse de baja de la Iglesia, es decir, apostatar. Con esta medida, además, el colectivo muestra su rechazo a determinadas posiciones religiosas. El Sporting dio otro paso hacia adelante para conseguir el ascenso. Los rojiblancos derrotaron al Córdoba en otro encuentro épico y se colocan segundos tras los empates de Málaga y Real Sociedad. Los usuarios de los centros de salud de Oviedo se sienten desconcertados y reclaman información, y es que supuestamente a partir de hoy iban a comenzar las consultas médicas por las tardes, pero únicamente funcionan, como es habitual, el servicio de urgencias. Tampoco los médicos de primaria que trabajan por la mañana han prolongado su horario hasta las 10 de la noche como debían hacer, según la Consejería. Según los últimos datos, por cierto, de salud, se están organizando las plantillas y no será hasta septiembre cuando realmente se aplique esta reforma en Oviedo, en Gijón y en Avilés. Tan solo en la zona del Nalón se llevará a cabo a partir de la próxima semana. Los médicos, por cierto, de esta zona ya han anunciado por esta razón movilizaciones. Ni guardias por parte de los médicos que realizan consulta por las mañanas ni atención por las tardes en los centros de salud de Oviedo. Al menos por el momento, y eso que desde la Consejería de Salud se había anunciado que a partir de junio comenzarían estos servicios. Teleasturias ha estado en los centros de Ventanielles y Otero y el único servicio que ha funcionado esta tarde es el de urgencias, atendido por los facultativos que habitualmente lo hacen. Lo cierto es que entre los vecinos de los barrios y los usuarios de estos centros hay desconcierto. Hablan de falta de información y de la necesidad de que el Principado aclare cuándo se aplicará la reforma anunciada. Sí, eso sí lo oí por la tele y por la radio. Ya, pero no sabe realmente cuándo va a empezar ni qué Decían que a partir del día 1, pero ya, sí. Pero no saben nada. No. Yo para mí lo de la consulta por la tarde, ¿quién va a venir? Los de siempre, los que tienen todo el tiempo del mundo para ir por la mañana. Tenían que informarnos más. Hombre, claro. Sí. Hasta ahora, desde luego, nada. Yo creo que el tema de abrir por las tardes, hombre, posibilita que haya mucha gente que no tenga que pedir horas de su trabajo, por ejemplo, para ir a una consulta, ¿no? Pero después otras facetas, como lo que digo, de las colas en las listas de espera para intervenciones, etcétera. Yo imprescindible no lo veo porque hace muchos años no había estas posibilidades. Lo que pasa es que si ahora las dan, buenas son. Consulta por la tarde, a mí me da igual por la mañana que por la tarde, siempre y cuando haya una urgencia, que tengas una urgencia y puedas venir al médico de guardia, que aquí lo hay, desde luego.
Según ha podido saber Teleasturias a través de la Consejería de Salud, las guardias que tendrán que llevar a cabo los médicos y las consultas por las tardes se están organizando y preparando las plantillas. En las áreas de Avilés, Gijón y Oviedo, los nuevos servicios comenzarán en septiembre. Solo en la zona del Inalón está previsto que se aplique la semana que viene. La negativa del Ayuntamiento de Oviedo a incorporarse a ese consorcio de transportes de Asturias por razones políticas y no económicas, dicen desde el PSOE, sigue siendo el principal hándicap de este organismo que gestiona el billete único, según ha afirmado hoy su director general en la Comisión de Infraestructuras de la Junta General del Principado. Las críticas han sido, sin embargo, rebatidas por el diputado del Partido Popular, Ramón García Cañal, quien ha considerado que la gestión del billete único que propone este órgano supone trasladar las pérdidas a las empresas que gestionan el transporte urbano o a los propios ayuntamientos. Según los datos aportados en esta comisión, hasta mayo el número de viajeros fue de 16,8 millones, lo que representa un incremento de más del 1% respecto al 2007. Para el portavoz del PP no hay datos que demuestren que el consorcio haya servido para reducir el uso del transporte privado y alerta del descenso que se está registrando en el número de usuarios de FEVE. Por su parte, el diputado de Izquierda Unida, Aurelio Martín, ha cuestionado también que se haya aminorado la utilización de vehículos particulares y ha considerado que el consorcio tiene bastante tarea por hacer, a la vez que reclama una mayor contribución financiera de la Administración central. De Oviedo seguimos hablando, ya que el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado hoy modificar los modelos para presentar los bienes patrimoniales de los ediles, es decir, para seguir el ejemplo de Gijón y hacer público lo que cobran concejales y alcalde. El concejal de Economía del Consistorio, Agustín Iglesias Caunedo, pidió que esta medida se extienda a otras personas que ostentan cargos públicos en el Principado y que no han sido elegidas por la legitimidad de las urnas. A partir de ahora, tanto el alcalde como los concejales tendrán de plazo hasta el 7 de julio para poner en orden toda la documentación necesaria, así como la declaración de la renta del 2007, cuyo plazo termina el 30 de junio, para que los ciudadanos puedan acceder a sus sueldos y bienes personales. El Ayuntamiento de Oviedo es el segundo en la región en adoptar esta medida, que va más allá de lo que exige la ley, después de que la Corporación de Gijón decidiese dar a conocer a todos los ciudadanos cuáles eran las propiedades y los ingresos de cada concejal. Según el concejal de Asit, Roberto Sánchez Ramos, ahora sabremos quién se ha enriquecido haciendo política y quién no. Esta misma sesión plenaria ha aprobado también nombrar un tribunal externo que realice el anteproyecto para cubrir la Ronda Sur entre el Campo de los Patos y la Glorieta de San Lázaro. Hablando aún de Oviedo, el plan de Prado de la Vega que impulsa a la Sociedad Regional SOGEPSA entra en su última fase con la concesión por parte del Ayuntamiento de Oviedo de la primera licencia para edificar. La ha obtenido la empresa Urcoba, que construirá 70 viviendas de protección autonómica. Esta urbanización sigue un modelo muy similar al que ya empleó SOGEPSA en la Corredoria, con amplias plazas, calles anchas y zonas verdes. En Prado de la Vega está prevista la construcción de casi 3.500 pisos, de los que el 60% tendrán algún tipo de protección y el resto serán vivienda libre. Entre las promotoras que edificarán en Prado de la Vega se encuentra por primera vez en el municipio una cooperativa creada por la Federación de Asociaciones de Vecinos. Desde el Ayuntamiento aseguran que las obras de urbanización están muy avanzadas y su finalización se espera para octubre o noviembre, aunque las empresas pueden empezar a edificar en cuanto dispongan de licencia. Por cierto, que en unos meses Oviedo contará con un nuevo atractivo turístico. Se trata del Hotel Inteligente que ven ustedes en imagen y de su fachada, que cambia de color en función de la luz y de la posición de la persona que mire. Este método innovador convertirá a este edificio en el primero de Europa que cuenta con este sistema. La pared principal se convertirá en una especie de espejo que tan pronto se verá verde, como marrón o como cobrizo. La elección de los colores es un elogio a Asturias, según los precursores de este proyecto. Para conseguir los cambios se ha trabajado en una combinación entre aluminio y aislante. Además, el edificio lleva 3 capas de aislamiento para evitar tanto las entradas como las salidas de calor. Este hotel, que tendrá 41 habitaciones, ha sido expuesto en el último Congreso Internacional sobre Eficiencia Energética en Edificios Comerciales.
De Oviedo nos vamos ahora a Gijón. La Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, FUCI, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, ha hecho entrega de los premios Bandera Verde Municipio Responsable a los ayuntamientos españoles cuya gestión medioambiental crece en calidad sobre aspectos como la recogida de residuos o la limpieza, el consumo energético o la contaminación, la educación ambiental o la participación ciudadana. Entre los ayuntamientos a los que ha distinguido está, por ejemplo, 4 asturianos, entre ellos el Ayuntamiento de Gijón, el de Vegadeo, el de Ribadesella y el de Castropol. Este premio favorece en definitiva la existencia de ciudades sostenibles, habitadas por consumidores responsables de cara a los retos que se plantean en un futuro. Es una noticia de esas que llegan al corazón. El abandono de una anciana a la puerta de una residencia ha dejado a los vecinos de Pola de Siero conmocionados. Lo más curioso es que fue su propia hija quien dejó a su suerte a esta mujer de 71 años. Sor Matilde Santos, la monja directora de la residencia, ha declarado que la mujer está bien, aunque se pasó los primeros días llorando. Y es que reconoce que le va a costar reponerse de este trance. La consejera de Bienestar ha asegurado que casos como este son una excepción. Está bien física y mentalmente, pero a María, una mujer asturiana de 71 años, le costará tiempo entender la actitud de su hija, que el pasado sábado la abandonó sin más explicación a las puertas de la residencia de ancianos Nuestra Señora de Covadonga, de Pola de Siero. La directora del centro, Sor Matilde Santos, dijo que la mujer venía con una maleta y convencida de que tenía plaza. Pues sí, una señora que dejaron aquí en la portería, la hija y el yerno, y entonces pues ellos se dieron media vuelta y se marcharon con el coche. Y la señora pues se encontró aquí de repente que la habían dejado así, sin más, que ella tampoco esperaba que, esperaba que la trajeran, pero vamos, ya sin de esa forma, ¿no? Según Sor Matilde, inmediatamente llamaron a la policía local, que acudió a la vivienda de la hija en Valdesoto, pero esta se negó a ir a recoger a su madre. Según la hija, habían hablado con el centro para buscarle una plaza, pero Sor Matilde niega que esto sea cierto. Eso le dijo ella a su madre, que ya tenía una plaza, que había hablado conmigo. Y eso, pues eso no había sido cierto, claro. O sea que la trajeron engañada totalmente, claro. Aún así, y a pesar de que la residencia está completa y con una larga lista de espera, han accedido a que la anciana se quede allí. ¿Se puede acabar en la cárcel siendo inocente? Parece que en un sistema judicial como el español, con tantos errores últimamente, sí. En el caso de Jorge Ortiz, todo parece apuntar a que esto puede ocurrir. Este gijonés de 36 años lleva 3 años en prisión por un atraco, aunque sin embargo la víctima de ese atraco no le reconoce como delincuente. La mujer lo reconoció en un primer momento porque la policía le enseñó su foto, pero después acusó a otro sospechoso. Por un error judicial, esto no se tuvo en cuenta en su juicio. El abogado de Jorge Ortiz ha llevado el caso al Tribunal Supremo y al Constitucional, aunque hasta ahora no ha tenido éxito. Ahora solo queda la posibilidad de que la Fiscalía del Constitucional revise el caso o que el Consejo de Ministros conceda un indulto. La cárcel de Villabona, un lugar donde los reclusos cumplen condena por un delito. ¿Se puede acabar aquí siendo inocente? El caso de Jorge Ortiz, un gijonés de 36 años, parece demostrar que sí. Todo empezó hace 4 años, cuando hubo una ola de atracos en Gijón. La policía enseñó a las víctimas fotos de hombres con antecedentes, como Jorge Ortiz. 5 personas le reconocieron en un primer momento, pero al llegar a la rueda de reconocimiento solo le señalaron 2. Una de ellas mostró muchas dudas y la otra rectificó posteriormente. Esta persona, luego en el juicio, la que dijo que era él, en el juicio fue cuando explicó que no, que ella en realidad sí que había reconocido a Jorge en rueda, pero porque le sonaba la cara de que se la había enseñado la policía en foto, que en realidad, después de ese primer reconocimiento fotográfico y antes del segundo reconocimiento en rueda, la policía había ido a su establecimiento, le había enseñado la foto de un nuevo sospechoso y había reconocido a ese nuevo sospechoso como el verdadero autor de los hechos. La acusación de la víctima contra otro sospechoso nunca se adjuntó al caso de Jorge Ortiz. Además, el juez no creyó a la mujer y la acusó de falso testimonio. El acusado lleva 3 años en prisión y aún le quedan otros 4. El abogado de la defensa, Guillermo Calvo, ha recurrido el caso a las instancias nacionales. Por esto que pasó, nosotros lo que hemos solicitado es, en un primer momento, que el Tribunal Supremo nos permitiera hacer un recurso de revisión sobre la sentencia condenatoria firme, que no nos lo permitió.
Acudimos también al Tribunal Constitucional entendiendo que se habían vulnerado los derechos de esta persona, en concreto el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a proponer los medios de prueba que sean oportunos para su defensa. También el Tribunal Constitucional denegó nuestra petición, si bien en ese caso hay que decir que cabe todavía que la Fiscalía del Tribunal Constitucional recurra esa inadmisión. Si no se consigue una resolución por vía legal, todavía resta una solución, el indulto. Entonces, solo el Consejo de Ministros podría evitar que Jorge Ortiz siga pagando por un delito del que nadie le acusa. En el Principado ha comenzado hoy, al igual que en el resto de España, una campaña especial sobre el control de tasa de alcoholemia que se prolongará hasta el próximo 16 de este mes. Esto significa que habrá un mayor número de patrullas de la Guardia Civil realizando en las principales vías los controles y especialmente los fines de semana. Y es que de los accidentes con víctimas mortales que han tenido lugar en las carreteras asturianas en lo que llevamos de año, un 5% tuvieron como causa principal el alcohol, según el delegado del Gobierno. La Dirección de Tráfico ha comenzado una nueva campaña de control para disminuir el consumo de alcohol entre los conductores y, por tanto, evitar un mayor número de siniestros. En los últimos 5 meses se realizaron más de 39.000 pruebas a conductores y 1.331 dieron positivo en la tasa de alcoholemia. Estas cifras nos sitúan por encima de la media nacional. Llevamos de año, tenemos de los 39.421, que fueron todas las pruebas que realizamos, 1.331 dieron positivo. Y 19.000 que se negaron a hacer la prueba. Y yo creo que debemos también hacer una llamada a la concienciación de estos conductores. No es nunca recomendable desde ningún punto de vista negarse a hacer la prueba, porque conlleva incluso unas penas, las mismas penas que las máximas que puede llevar el tener una alta tasa de alcohol. Según Trevín, a pesar de todo, desde el año 2003 y tras los compromisos adquiridos con la Unión Europea, se ha disminuido en un 58% el número de muertos por accidente de tráfico. De hecho, Asturias es la segunda comunidad en cumplir los objetivos. Esta campaña, que ahora se inicia, durará hasta el 16 de este mes. Habrá un mayor número de patrullas de la Guardia Civil realizando en las principales vías los controles de alcoholemia y especialmente los fines de semana. Se va a notar en que, lógicamente, va a haber un mayor número de patrullas de la Guardia Civil y también de varios ayuntamientos asturianos haciendo pruebas. Se va a notar en que van a ser el número de vehículos controlados mayor que el ordinario en ese periodo de 15 días. Y se va a notar, lógicamente, porque vamos a estar en un mayor número de sitios, especialmente los días donde más positivos se está dando, que son, vuelvo a reiterar, fines de semana. La campaña pretende rebajar la siniestralidad. La velocidad inadecuada sigue siendo responsable de los accidentes junto a la distracción de los conductores al volante y el alcohol. Hablando de tráfico, hoy se ha presentado la nueva unidad móvil de inspección técnica de vehículos, la más completa del país, que recorrerá la comunidad para facilitar la inspección de 65.000 vehículos en cuyos municipios no hay una ITV urbana o no hay un fácil acceso. Previamente a la visita a los distintos concejos se informará a los propietarios del periodo y ubicación de estancia. La previsión es que ayude a evitar unos 8.000 accidentes. Durante el mes de junio la ITV móvil estará en Oviedo, en la zona de aparcamiento del campo de fútbol Carlos Tartiere, donde se ha llevado a cabo la presentación hoy. Tras su estancia en la capital, la unidad comenzará su periplo por los demás municipios. Desde el 2 de enero del 2008, ciclomotores y cuadriciclos ligeros están obligados también a realizar esta inspección técnica. ¿Se puede considerar católicos a todos los bautizados? Legalmente es así. El 90% de los españoles dicen que son católicos, aunque muchos de ellos han abandonado la fe católica o no son practicantes. Por ello, el Centro Social Sextaferia en Gijón ha entregado hoy 62 formularios de personas que quieren darse de baja de la Iglesia, es decir, apostatar. Con esta medida, además, el colectivo muestra su rechazo a determinadas posiciones religiosas como la oposición a las bodas gays, al uso de preservativos o a la utilización de células madre. Según la Iglesia Católica, el 90% de los españoles son católicos, pero no todo el mundo está de acuerdo con esta cifra. Y es que a todos los bautizados se les considera católicos, tanto si tienen fe como si no. El Centro Social Sextaferia de Gijón ha promovido la entrega de formularios de apostasía al Arzobispado de Oviedo. Entonces, lo que queremos dejar claro es que la gente que está apostatando es gente que ya abandonó la práctica religiosa y que no se siente representada para nada por la Iglesia Católica y que ahora está pasando a formalmente abandonar la Iglesia Católica.
porque para la Iglesia seguían siendo fieles. Esta feria ha entregado 62 formularios al Arzobispado de Oviedo, pero ha repartido 32 más para entregarlos en otras localidades y ha ofrecido algunos más para que los tramiten los propios interesados. Con esta iniciativa, aparte de ayudar a los no practicantes a darse de baja, el colectivo muestra su rechazo a determinadas posiciones de la Iglesia. Con la entrega de estas peticiones queremos mostrar nuestro rechazo a las posturas que defiende la Iglesia con respecto al aborto, al matrimonio homosexual, al uso de preservativo, a la implantación de la educación por la ciudadanía, a la investigación con células madre. Lejos quedan las trabas que ponía la Iglesia a quien quería apostatar. La Ley de Protección de Datos de 2007 garantiza la respuesta de la institución religiosa comunicando la baja. Sin embargo, nada es irreversible. Después de apostatar, se puede volver de nuevo al catolicismo. La Casa del Orfanato, los escenarios de las películas de Garci, el puerto donde transcurren las aventuras de la serie La Señora. Llanes es uno de los platós naturales más visto en el cine y en la televisión en los últimos años. Y por ello el consistorio no ha querido dejar pasar la ocasión de usarlo como reclamo turístico bajo el nombre Llanes de Cine. El ayuntamiento ha diseñado un itinerario cinematográfico por el municipio. La ruta permitirá visitar los lugares donde se rodaron 15 largometrajes, 2 series de televisión y numerosos anuncios publicitarios. Los visitantes podrán visitar hasta 23 lugares donde se rodaron más de 40 secuencias para la pequeña y la gran pantalla. Se colocarán paneles con fotogramas y datos de las películas. En algunos lugares se visionará in situ la secuencia de una de las imágenes rodada a través de una descarga en el teléfono móvil. El proyecto definitivo se presentará oficialmente en el próximo otoño. La cita contará con la presencia de varios directores y productores cinematográficos. La industria editorial en Asturias es muy activa, tiene unas 30 empresas que están dedicadas a este sector. Precisamente el Principado es la comunidad autónoma invitada a la 67 edición de la Feria del Libro de Madrid, que cada año se celebra en primavera en estas fechas en el Parque del Retiro, en la capital. Sobre esta feria, sobre la promoción de los autores asturianos y si viven o no un buen momento las editoriales o las librerías asturianas, hablamos esta noche con Marta Magadán, que es la directora de Septen Ediciones. Según ella ha dicho en alguna ocasión, la crisis generalizada en la economía podría afectar también, como no, a la venta del libro y reducir las ventas hasta un 25% respecto al año anterior, aunque los libreros están convencidos de que el sector sabrá soportar este temporal. Vamos a ver si es así. Marta, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, esa sería la primera pregunta. ¿Goza de buena salud la literatura asturiana, la edición asturiana o no? La edición asturiana en estos momentos está gozando de una salud estupenda. Estamos viendo la acogida que estamos teniendo estos días en Madrid. La feria se inauguró el pasado viernes y sinceramente no tenemos queja hasta el momento. La verdad es que el crecimiento de las nuevas editoriales que desde el año 2000 se ha producido junto al desarrollo de una hornada de escritores que empieza a tener un reconocimiento bastante importante más allá de Pajares, yo creo que está favoreciendo este clima, ¿no? Bueno, Marta es además actualmente la presidenta del gremio de editores de Asturias, ¿no? Sí. Debemos aclarar. Dices que goza de una buena salud, pero entonces la crisis esa que afecta a todos, ¿va a afectar también a esto o no? Eso tiene que ver un poco cómo estaba realizada la pregunta en aquel momento. Nosotros, las estimaciones que tenemos hasta el momento, si se sigue dando la coyuntura de desaceleración económica, es de prever que se pueda producir esa reducción igual que se está produciendo en otros sectores. Hay que tener en cuenta que la renta disponible de las familias pues está reduciendo y por tanto van a optar por otro tipo de bienes de primera necesidad que a lo mejor no tenga que ser el libro. Hasta final de año no podremos dar las cifras, pero preveemos que haya un estancamiento, incluso una desaceleración, si esa crisis económica o desaceleración económica que se está viviendo en estos momentos pues perdura, ¿no? Hemos dicho antes en la entradilla que son 30 las empresas editoriales que hay en Asturias. ¿No son muchas para una región de 1 millón de habitantes? Pues la verdad es que sí, son muchas. Lo que pasa que el tamaño medio de la empresa asturiana es una empresa de tamaño muy pequeño. Muchas de ellas son micropymes con 1 o 2 empleados, hay alguna excepción que supera la veintena, pero son sobre todo empresas que generan autoempleo en este caso, ¿no? De ahí quizás
que aparentemente existan muchas para una población como la nuestra, ¿no? Supongo que muchas de ellas exportarán también a otras regiones, ¿no? Sí, muchas de ellas, quitando quizás aquellas que tienen un mercado mucho más regional por la temática en la que están orientados o por la lengua en la que editan en estos momentos, pues tienen un mercado únicamente local, pero muchas de ellas tienen una trayectoria muy conocida fuera de Asturias, incluso más que, son más reconocidos fuera que incluso aquí, ¿no? ¿Qué tiene Asturias que invite tanto a leer? Porque somos, creo, la región donde más se lee o la que encabeza los mayores índices de literatura en España, o de lectura en España, no sé. Hombre, yo creo que hay dos factores clave. Yo creo que uno de ellos tiene que ver con la alta formación de la población asturiana. Somos una de las comunidades autónomas mejor formadas con respecto a otras, y después yo creo que también tiene que ver con una tradición inherente a nosotros, ¿no? Que es el hecho, por ejemplo, ya de levantarnos por la mañana y leer la prensa, cosa que a veces cuando uno viaje no se ve en otras comunidades, ¿no? Bueno, ahora mismo, ¿a qué retos se enfrenta el sector? En plena era de las nuevas tecnologías, además de cambios, ¿a qué retos se enfrenta el sector editorial? Pues tenemos dos retos. Un reto es de salir fuera, es decir, de buscar nuevos mercados exteriores, y no solamente el mercado nacional, circunscribirnos únicamente a España, sino también ayudar a muchas empresas editoriales a orientarlas a salir hacia el mercado más allá de Pajares, es decir, ubicarlas en el mercado nacional. Y después un reto que tiene que ver ya con la gestión interna de las empresas y la incorporación de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías para nosotros va a ser un complemento, pero no debemos perder ese carro de subirnos a ellas, ¿no? Que nos va a hacer la producción y nuestra forma de funcionamiento más fácil, pero que si no las cogemos a tiempo, pues nos podría dificultar el desarrollo, ¿no? Una de las empresas que forman parte, como hemos dicho, de ese álbum de 30 empresas editoriales es precisamente Septen Ediciones, la empresa que diriges desde el año 2000. Sí, desde el 2000. ¿A qué se dedica? ¿Qué publica fundamentalmente? Bueno, pues Septen se inició publicando precisamente libro de carácter universitario. Realmente hoy en día tenemos prácticamente casi el 50% dedicado a la edición universitaria y el otro 50% a narrativa y poesía, ¿no? Entonces en esa línea es en la que nos estamos moviendo actualmente. No sé si os está afectando en general a las editoriales y eso está haciendo daño, como al sector discográfico también, el hecho de que existan fotocopias, de que gente fotocopie los libros, los intercambios, ¿os está perjudicando eso también? Sí, ¿o no? nosotros es un sector que yo creo que antes de que le afectase al sector del disco, claro, vamos a denominar la piratería o el uso, digamos, indebido de ciertos sistemas para reproducir, a nosotros ya nos había afectado. ¿Quién nos recuerda la facultad de fotocopiar libros, etcétera, ¿no? Claro. Por tanto, eso sí, nos afecta directamente. De ahí que los editores desde hace muchos años tengamos una sociedad que nos protege, igual que los músicos tienen la SGAE, nosotros tenemos Cedro, que es justamente quien hace que se limiten esas reproducciones, ¿no? Por último, Marta, has estado este fin de semana en esa Feria del Libro de Madrid. Sí. Asturias es la comunidad invitada este año, efectivamente, si no me equivoco. ¿Cómo ha ido esa inauguración, además? Bueno, pues ha sido una inauguración quizás atípica para nosotros, porque tuvimos la visita de las autoridades y de la infanta Elena. Y bueno, yo creo que bastante bien, sobre todo porque ha empezado a sonar en los medios nacionales de que en Asturias existe un sector editorial, con lo cual para nosotros es bastante importante, ¿no? Pues muchas gracias a Marta Magadán, la presidenta de ese gremio de editores del Principado, gracias a vosotros, por venir a contarnos cosas de los libros. Gracias. Hasta luego. Hablamos de fotoperiodismo, en este caso hasta el día 29 en la Escuela de Arte de Oviedo permanecerá la exposición Retratos de la fotógrafa Ingi Morat. La muestra documenta 50 años de vida de esta fotógrafa de la agencia Magnum, quien viajó por todo el mundo para retratar personalidades políticas, sociales y culturales de la segunda mitad del siglo XX. Conoció precisamente a su marido, Arthur Miller, fotografiando junto a Eva Arnold el rodaje de Vidas Rebeldes de John Huston. Está compuesta la muestra por 90 imágenes en blanco y negro, entre las que podemos destacar a Marilyn Monroe durante los descansos del rodaje de la película Rebeldes,
Jacques Cousteau posó para ella frente a la chimenea. Por su cámara también pasaron Picasso, Neruda, Henry Moore o Gene Kelly. Lo peculiar de esta fotógrafa es que nunca trató de fotografiar momentos pasajeros, sino más bien captar al sujeto tal como era realmente y en su entorno cotidiano. Falleció a los 79 años en el 2002, dejando un importante legado al mundo de la fotografía documental en una exposición que ahora puede verse en Asturias. Hay muy buenas noticias del fin de semana para los del Sporting, no tan buenas para los del Oviedo, está claro. Y en el tiempo dedicado a los deportes hablaremos de todo ello. De la jornada futbolística del fin de semana, en ella el Sporting conseguía una victoria vital ante el Córdoba. Dependiendo de los resultados que se den, la próxima semana los de Preciado podrían ser equipo de primera división el próximo domingo y en Castellón. Por su parte, la fase de ascenso a Segunda División B no nos trajo tan buenas noticias. Oviedo, Universidad y Langreo quedaban eliminados. Especialmente dolorosa resultó la eliminación de los azules, que ante un Tartiere casi lleno no pudieron culminar la remontada. La expulsión de Curro fue clave para el resultado final de la eliminatoria, que deja a los obetenses un año más en Tercera División. El único que pudo ascender es el Sporting B, que se deshizo del Noja. Lo vamos a ver después de la publicidad. Se puede decir que puede tocar casi ya el ascenso con la punta de los dedos. Hay euforia en la Casa Rojiblanca como ningún año la había habido. Y es que el Real Sporting ha dado un paso de gigante hacia el ascenso este fin de semana tras derrotar al Córdoba por 2-1. Los rojiblancos apelaron de nuevo a la épica para darle la vuelta a un partido que comenzó perdiendo. El anhelado ascenso está cada vez más cerca. La victoria ante el Córdoba deja al Sporting con posibilidades matemáticas de certificar el salto de categoría a la próxima jornada en Castellón. El partido ante los andaluces fue de nuevo una oda al sufrimiento. La primera parte fue bastante trabada, con pocas ocasiones, y en la segunda llegaría un jarro de agua fría en forma de gol. Los cordobeses adelantaban el marcador a través de un córner que Asen remataba solo en el área pequeña. Era el 0-1 para los andaluces y al Sporting le tocaba remar contracorriente. Pero apenas 10 minutos después, un servicio perfecto de Canella Barral fue aprovechado por el gaditano para servir en bandeja a Bilic el empate a 1. Preciado dio entrada a Luis Morán en busca de más frescura en las bandas y el luanquín resultaría decisivo al empalmar dentro del área un balón largo y cruzado que peinó Bilic y que convirtió en el 2-1, haciendo explotar de alegría al Molinón y culminando una nueva remontada de los rojiblancos. A los 3 puntos sumados se unen también el empate de la Real Sociedad ante el Salamanca y el del Málaga ante el Cádiz, que hace que los de Preciado se coloquen segundos de la tabla y afronten una próxima jornada que puede resultar histórica. Los duelos entre Alavés y Real Sociedad, Granada 74 y Málaga, y el que el propio Sporting dirimirá contra el Castellón, pueden hacer que los rojiblancos retornen a primera 10 años después. Seguimos con el capítulo futbolístico hablándoles ahora de la fase de ascenso a Segunda B y del Real Oviedo. En este caso no podemos dar tan buenas noticias y es que los azules seguirán el próximo año en Tercera División pese a ganar por 4-2 al Caravaca. La clave del encuentro estuvo tras el 3-0 ya que la expulsión de Curro dio al traste con las opciones de un Oviedo que hasta ese momento había sido muy superior. Casi 24.000 aficionados en el Carlos Tartiere intentaron llevar en volandas a los suyos, pero una nueva decepción se adueñó del estadio, con los 2 goles de Peto que dejan al club oviedista en una situación más que delicada y en Tercera División por segundo año consecutivo. Los errores del partido de ida fueron una losa demasiado pesada. Los azules comenzaron a llegar poco a poco a la meta de Ginés, sobre todo por la banda derecha en la que José Luis doblaba con acierto a Villanueva, pero fue tras un disparo de Curro desde fuera del área y cuando este corría por el rechace, fue derribado por Guturbay. La pena máxima la transformó Cervero con un chute ajustado al palo derecho de la portería de Ginés. Sin embargo, el Caravaca dio el susto con un lanzamiento desde fuera del área de Elías, que se estrelló en la cruceta con Aulestía y abatido. El segundo gol de los azules llegó al aprovechar Pacheta un balón suelto en el área tras una internada de José Luis. Tras el descanso, el Oviedo continuó llevando las riendas del duelo y logró el ansiado 3-0 a los 57 minutos, en un buen lanzamiento de falta ejecutado por Curro. Sin embargo, el gol le costó caro al equipo, ya que el futbolista azul, por la celebración del mismo, vio su segunda tarjeta, lo cual resultó clave para el desenlace del choque. El Caravaca cambió entonces su patrón de juego y comenzó a buscar la meta del Oviedo, que sin Curro ya sobre el campo tenía muchos problemas para mantener el control del esférico. La inferioridad numérica hizo a los azules más vulnerables y en el minuto 78 Petu de cabeza logró un gol casi definitivo. Y no solo eso, con los locales volcados, el mismo jugador murciano en un contraataque dio la puntilla. En el añadido, Lucas Iglesias marcó el cuarto para los hombres de Fermín, pero que no servía más que para maquillar el resultado final.
Y no abandonamos la fase de ascenso aún para hablar ahora de los otros 3 equipos asturianos inmersos en la misma. Langreo y Universidad corrieron la misma suerte que el Real Oviedo, es decir, quedaron eliminados tras caer ante el Barbastro y el Atlético Baleares respectivamente. De esta forma, el único de los nuestros que consiguió superar esta primera eliminatoria fue el Sporting B, que derrotó por 2-0 al Noja en Mareo. El Uni estuvo a punto de conseguir eliminar al Atlético Baleares, pese a que a los locales se les puso pronto el encuentro de cara, pues en el minuto 3 llegaba el 1-0. Al cuarto de hora empataba Roberto, cuyo disparo rozó a un jugador balear y se coló junto al poste izquierdo. Desde ahí el conjunto estudiantil tuvo más el balón y dominó el choque. Tras el descanso se animó el partido y llegó el 2-1 al cabecear Santos a la red tras un saque de esquina. El Uni se echó arriba y gozó de ocasiones para Roberto y Juan Sánchez, pero no pudo conseguir el gol que le hubiera dado el pase. Por su parte, el Langreo, que se repuso al mazazo de la no señalización de un claro penalti a Nacho y del tempranero primer gol del Barbastro, que llegó a renglón seguido, mantuvo intactas sus opciones de seguir adelante hasta bien entrada la segunda mitad. Incluso en la recta final, con 2-0 en contra, Paco Fernández se jugó el todo por el todo, realizando los 3 cambios en busca de un gol que permitiría a su equipo llegar a la prórroga. Pero fue entonces cuando el conjunto local, ya en el descuento, logró el definitivo 3-0. Por último, el Sporting B fue el único de los nuestros que logró seguir vivo en la fase de ascenso. El filial sportinguista, que se había traído de enojo un peligroso 3-1 adverso, se impuso ayer por 2-0, con goles ambos en la primera parte, a un rival que tras un primer tiempo desubicado en la segunda mitad les puso las cosas harto complicadas a los de Pepe Acebal. El Sporting B se medirá ahora al Zamudio. La ida la jugará en tierras vizcaínas el próximo día 8, jugándose la vuelta una semana después en Mareo. Pues de nuevo parece ser que vamos a perder el sol y llegará la lluvia para el martes día 3. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para el martes día 3 de junio en Asturias el cielo nuboso, con intervalos de muy nuboso y con chubascos débiles y ocasionales. Las temperaturas además van a permanecer sin cambios significativos. Precisamente en cuanto a eso, en cuanto a las temperaturas, debemos decir que las más altas oscilarán entre los 16 y los 17 grados, las mínimas entre 11 y 12 grados. En este lunes queda mucha noche por delante y sobre todo mucha información deportiva después, como decíamos, de ese nuevo triunfo del Sporting y nueva derrota del Oviedo. Se lo van a contar nuestros compañeros en el Desmarque a partir de las 10, antes además el debate público, y para los que no, ya saben, mañana a las 20:30 horas más noticias. Hasta mañana.